Le permitió dormir en su garaje aún sin techo por una noche, sin saber que era millonario y no puede quedarse aquí. Elena Vázquez apretó el bate de béisbol contra su pecho, sus nudillos blancos por la tensión. Mi hijo está adentro y no lo voy a poner en peligro por un desconocido. El hombre levantó las manos lentamente, el agua escurriéndose de su cabello oscuro. Sus ojos, sorprendentemente claros para alguien en su situación, la miraron con una calma que la desconcertó. Entiendo perfectamente, señora. No era mi intención asustarla. Elena frunció el ceño. Ese acento no era de Medellín. Tampoco sonaba como los venezolanos que conocía del trabajo. Era diferente, más refinado. ¿De dónde es usted?, preguntó, sin bajar el bate. De aquí mismo, de Colombia, respondió él, pero algo en su voz no la convenció del todo. Solo buscaba un lugar donde refugiarme de la lluvia. Ya me voy. La tormenta arreció en ese momento, como si el cielo mismo hubiera decidido intervenir en la conversación. Un rayo iluminó la calle empedrada del barrio Santo Domingo, seguido inmediatamente por un trueno que hizo temblar los vidrios de las casas vecinas. Elena observó al hombre mientras trataba de cubrirse con una chaqueta que había visto mejores días, pero había algo extraño en él. Sus zapatos, aunque gastados, eran de buena calidad. Sus manos, aunque sucias, no tenían las callosidades típicas de alguien que llevara años en la calle. «Mire, señor», comenzó a decir. «Carlos», se presentó él. «Carlos Mendoza. Señor Carlos, yo trabajo 2 turnos en la fábrica textil para mantener a mi hijo. No tengo mucho, pero...» Otra descarga eléctrica cortó sus palabras. El agua ya se acumulaba en pequeños ríos que corrían por las calles inclinadas del barrio. Elena pensó en Miguel, su hijo de 16 años, que probablemente estaba haciendo tareas en su cuarto. Pensó en su propio cansancio, después de 12 horas operando máquinas de coser en confecciones andinas. Pensó en las facturas sin pagar que tenía sobre la mesa de la cocina. Pero también pensó en su madre, que siempre le había dicho que la bondad era lo único que los pobres podían dar sin empobrecerse más. «Hay un garaje atrás de la casa», dijo finalmente, bajando el bate. «No es gran cosa, pero está seco. Una noche nada más, ¿de acuerdo?» Carlos la miró con sorpresa genuina, como si la compasión fuera algo que no esperaba encontrar. «No puedo aceptar, señora. Ya hizo demasiado solo con ofrecerlo. No estoy pidiendo su opinión». Elena se dirigió hacia la puerta lateral de su pequeña casa de bloques de cemento. «Mi nombre es Elena Vázquez, y cuando Elena Vázquez decide ayudar a alguien, ese alguien no tiene más remedio que dejarse ayudar». Por primera vez en toda la conversación, Carlos sonrió. Fue apenas un gesto, pero transformó completamente su rostro cansado. El garaje era pequeño y servía también como cuarto de lavado. Elena había colocado tablas sobre unos tambos para hacer una mesa improvisada donde doblaba la ropa. En una esquina estaba su lavadora de segunda mano, que había comprado después de años de lavar a mano. «No es un hotel 5 estrellas», dijo Elena, buscando una manta en un estante. «Pero por lo menos no se va a mojar». «Es perfecto». Carlos aceptó la manta gastada como si fuera lo más fino que hubiera tocado. «¿Por qué hace esto?» Elena se detuvo en la puerta del garaje. La pregunta la tomó por sorpresa porque no tenía una respuesta fácil. «Porque todos necesitamos ayuda alguna vez, supongo, y porque nadie merece pasar una noche como esta a la intemperie». «¿Y su hijo? ¿No le preocupa lo que pueda pensar? Miguel es un buen muchacho, entiende que hay que ayudar al prójimo». Como si hubiera sido invocado, Miguel apareció en la ventana de su cuarto, que daba hacia el patio trasero. Elena vio su silueta recortada contra la luz, y supo que tendría que dar explicaciones. «Mañana temprano se va», añadió más para sí misma que para Carlos, antes de que Miguel se levante para ir al colegio. «Por supuesto, y señora Elena, gracias». Cuando Elena entró a la casa, encontró a Miguel esperándola en la cocina, con los brazos cruzados y una expresión que le recordó dolorosamente a su difunto esposo. «Mamá, ¿estás loca? ¿Cómo vas a meter a un desconocido en el garaje?» «Miguel, ese hombre se estaba mojando como un pollo en el patio». «Exacto. No lo conocemos de nada. Podría ser un ladrón, un asesino».
Elena sirvió 2 tazas de agua de panela caliente y le pasó una a su hijo. ¿Te pareció un asesino? Miguel se asomó discretamente por la ventana de la cocina hacia el garaje. No sé, mamá, pero habla raro, como los señores ricos que salen en televisión. Esa observación hizo eco de las propias dudas de Elena, pero ya había tomado su decisión. Una noche, Miguel, mañana se va y nunca más lo volvemos a ver. Pero mientras se preparaba para dormir, Elena no podía quitarse de la cabeza la expresión de sorpresa genuina en los ojos de Carlos cuando le ofreció refugio, como si la bondad fuera algo que ya no esperaba encontrar en el mundo. En el garaje, Carlos se acurrucó bajo la manta delgada, pero no era el frío lo que lo mantenía despierto. Era el sonido de una conversación telefónica que se filtraba desde la casa. Elena hablaba en voz baja, pero la desesperación era inconfundible. Por favor, señor Ramírez, solo necesito una semana más para el arriendo. Sí, sé que ya llevo 2 meses de retraso, pero el lunes me pagan horas extras y... La voz se quebró ligeramente, y Carlos sintió algo que no había experimentado en 2 años. El impulso de hacer algo por alguien más. Capítulo 2. Ángeles Anónimos. Carlos Eduardo Mendoza había despertado antes del amanecer, como lo hacía desde hace 2 años. Pero esta vez no fue por las pesadillas que lo perseguían cada noche, sino por el sonido suave de Elena, preparando café en la cocina. Se incorporó lentamente, doblando la manta con cuidado militar, un hábito que ninguna cantidad de tiempo en las calles había logrado borrar. A los 42 años, su cuerpo ya no se recuperaba tan fácilmente de dormir en superficies duras, pero había dormido mejor en ese garaje que en meses. Dejó una nota simple sobre la manta doblada. Gracias por su bondad. C. Pero no se fue lejos. Desde un café internet a 2 cuadras de la casa de Elena, Carlos observó cómo ella salía corriendo hacia la parada del bus, claramente tarde para su turno de la mañana. Llevaba el mismo uniforme azul de confecciones andinas que había visto la noche anterior, y una lonchera de plástico que había conocido mejores días. Sacó un teléfono celular que mantenía escondido en el forro de su chaqueta, su único vínculo con la vida que había abandonado, y marcó un número que sabía de memoria. Andrés, soy yo. Carlos. Hermano, pensé que estabas muerto. Han pasado 3 semanas desde tu última llamada. Andrés Villamizar había sido su socio en Conecta Latam, la empresa de logística que habían construido juntos. Ahora era el CEO interino, tratando de mantener a flote un negocio que había perdido su visionario principal. Necesito que hagas algo por mí, discretamente. Lo que sea, hermano, ¿finalmente vas a volver? Carlos cerró los ojos. 2 años atrás, en una noche similar de lluvia torrencial, había insistido en que Isabela y Sofía manejaran hasta el restaurante donde tenía una reunión de negocios. Es importante, les había dicho. Los inversionistas de Brasil están esperando. El camión que las impactó las mató instantáneamente. Hay una mujer que trabaja en confecciones andinas, Elena Vázquez. Averigua quién es su patrón, quién maneja sus finanzas. Y hay un muchacho, Miguel Vázquez, 16 años. Debe estar estudiando bachillerato en algún colegio del barrio Santo Domingo. Carlos, ¿qué estás tramando? Solo hazlo, Andrés, y que sea anónimo. Colgó antes de que su socio pudiera hacer más preguntas. 3 días después, Elena recibió una llamada que cambiaría su rutina diaria. Señora Vázquez, habla el señor Ramírez, su arrendador. Elena sintió que el estómago se le hacía un nudo. Estaba en su descanso de almuerzo, comiendo una arepa con queso que había traído de casa. Señor Ramírez, yo le dije que el lunes. No, señora Elena. La llamo para decirle que hay un programa nuevo de la alcaldía. Ayuda comunitaria para familias trabajadoras. Le van a reducir el arriendo a la mitad por los próximos 6 meses. Elena casi se atraganta con la arepa. ¿Perdón? Sí, señora. Y parece que también hay una beca disponible para su hijo Miguel, para estudiar sistemas en el SENA. El muchacho está interesado en la tecnología. Elena no sabía si reír o llorar. Miguel llevaba meses hablando de aprender programación, pero las clases particulares costaban más de lo que ella ganaba en una semana. Sí, señor. Él está muy interesado. Perfecto. Mañana pasan por su casa con los papeles. Esa noche,
Elena le contó a Miguel sobre la llamada mientras cenaban sancocho, uno de los pocos platos que se podía estirar para que rindiera varios días. ¿Y tú crees que es verdad, mamá? No sé, mijo, pero tu abuela siempre decía que Dios aprieta pero no ahorca. Miguel, que había heredado la inteligencia práctica de su madre y la desconfianza natural de alguien que había crecido demasiado rápido, no estaba tan seguro. ¿No te parece raro que todo esto pase justo ahora? ¿Raro cómo? No sé. Primero llega ese señor Carlos, después todo esto. Como si alguien nos estuviera ayudando desde las sombras. Elena había tenido el mismo pensamiento, pero lo había descartado como fantasía. Cosas buenas no le pasaban a gente como ella sin una razón. Mientras tanto, desde su nuevo hogar, un cuarto alquilado en una pensión a 10 cuadras de la casa de Elena, Carlos monitoreaba discretamente los progresos. Andrés había hecho un trabajo excelente, creando la documentación necesaria para justificar las ayudas. La empresa tenía suficientes contactos en el gobierno local para hacer que todo pareciera legítimo. Pero no era suficiente para Carlos. Durante el día vagaba por el barrio observando. Vio cómo Elena corría todas las mañanas para alcanzar el bus. Cómo compraba en la tienda más barata, siempre comparando precios. Como Miguel caminaba al colegio con libros forrados en papel periódico. Los vio vivir con una dignidad que él había perdido hace mucho tiempo. El problema llegó un martes por la tarde. Carlos estaba sentado en un parque pequeño cerca del colegio de Miguel, un lugar donde había aprendido que podía pasar desapercibido entre otros desempleados, cuando vio a 3 muchachos rodeando a Miguel. No eran estudiantes. Eran mayores, probablemente de 20 años, y llevaban las camisetas y gorras que Carlos había aprendido a reconocer como uniforme informal de las pandillas locales. «Oye, estudiante», uno de ellos empujó a Miguel contra una pared. «¿Ya tienes nuestra plata?» «Yo no les debo nada». Miguel trató de sonar valiente, pero Carlos podía ver el miedo en sus ojos. «Claro que sí, mijo. Tu colegio está en nuestro territorio. Eso cuesta». Carlos se levantó del banco donde estaba sentado. Los instintos que había desarrollado durante su servicio militar años atrás, antes de convertirse en empresario, antes de tener una familia, antes de perderlo todo, despertaron como si nunca hubieran dormido. «Disculpen», dijo acercándose al grupo. «¿Hay algún problema aquí?» Los 3 pandilleros se voltearon. Vieron a un hombre desarreglado con ropa vieja y automáticamente lo descartaron como amenaza. «No es su problema, abuelo. Siga caminando». El muchacho es menor de edad. Carlos mantuvo su voz calmada. «Y esto es extorsión». «¿Y qué va a hacer? ¿Llamar a la policía?» El líder del grupo sacó una navaja más para intimidar que para usar. Pero Carlos había visto armas reales en situaciones reales, y una navaja oxidada no lo impresionaba. Lo que pasó después duró menos de 30 segundos. Carlos desarmó al primero con un movimiento que envió la navaja volando. Usó el impulso para empujar al segundo contra una pared. El tercero, viendo lo que había pasado con sus compañeros, decidió que tenía asuntos importantes en otra parte. «Si vuelvo a verlos molestando estudiantes», Carlos recogió la navaja del suelo, «la próxima vez no voy a ser tan amable». Miguel lo miraba con los ojos muy abiertos. «¿Usted es el señor que durmió en nuestro garaje?» Carlos asintió, limpiándose una herida menor en el nudillo izquierdo. «¿Estás bien?» «Sí, señor. Pero usted está sangrando». Carlos miró su mano. La adrenalina había enmascarado el dolor, pero ahora podía sentir el escozor. «No es nada grave. Mi mamá está trabajando, pero yo sé curar heridas. Venga a la casa». Carlos sabía que debía rechazar la invitación. Su plan era ayudar desde las sombras, no involucrarse directamente en sus vidas. Pero la preocupación genuina en los ojos de Miguel, tan parecida a la que había visto en Elena, hizo que todas sus defensas se desmoronaran. «Está bien, pero solo para limpiar la herida». Mientras caminaban hacia la casa, Miguel lo miró de reojo. «Señor Carlos, ¿dónde aprendió a pelear así?» «En otra vida, muchacho. En otra vida». Capítulo 3. Corazones entrelazados. Cuando Elena llegó del trabajo esa tarde, encontró a Carlos sentado en su mesa de cocina mientras Miguel le cambiaba las vendas de la mano. La escena la desconcertó completamente. «¿Qué pasó aquí?
Dejó caer su bolso junto a la puerta. «Mamá, unos malandros estaban molestando a los estudiantes del colegio». Miguel terminó de asegurar la venda. El señor Carlos los corrió. Elena miró a Carlos con una mezcla de gratitud y desconcierto. El hombre que había conocido como un indigente acababa de defender a su hijo con una eficiencia que no cuadraba con su supuesta situación. «¿Está bien herido?» «Solo son rasguños, señora Elena. Su hijo tiene buenas manos para curar». «Aprendí viendo a mi mamá». Miguel se sonrojó levemente. «Ella siempre está curando a alguien en el barrio». Carlos observó la interacción entre madre e hijo con algo que no había sentido en años. Envidia sana, la facilidad con que se cuidaban mutuamente, la confianza implícita, el amor que no necesitaba palabras. Era lo que había tenido con Isabela y Sofía, y lo que había creído que nunca volvería a experimentar. «Señor Carlos», Elena se sirvió un vaso de agua. «¿Dónde va a dormir esta noche?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Había asumido que después del incidente regresaría a su cuarto en la pensión. «Hay una pensión donde...» «No sea necio». Elena lo interrumpió. «Usted defendió a mi hijo. Lo mínimo que puedo hacer es ofrecerle un lugar decente donde dormir. Miguel, ayúdame a arreglar el sofá de la sala». Durante las siguientes 2 semanas, Carlos se convirtió en parte de la rutina familiar. Se levantaba antes que Elena para prepararle café. Ayudaba a Miguel con sus tareas de matemáticas, descubriendo que el muchacho tenía una mente naturalmente analítica para los números. Por las tardes, cuando Elena regresaba del trabajo, él tenía pequeñas reparaciones hechas en la casa. Una llave que ya no goteaba, una ventana que finalmente cerraba bien, una puerta que había aprendido a no hacer ruido. ¿Dónde aprendió a hacer todo esto? Elena lo observaba instalar un nuevo tomacorriente con una destreza que no esperaba. Aquí y allá, Carlos evitó su mirada. Cuando uno no tiene dinero para pagar técnicos, aprende a arreglárselas solo. Era una mentira a medias. En realidad había aprendido esas habilidades durante los primeros años de Conecta Latam, cuando él y Andrés trabajaban desde un garaje prestado y tenían que hacer todo ellos mismos. Pero esa parte de su vida parecía pertenecer a otra persona. Miguel, meanwhile, había desarrollado una fascinación genuina por Carlos que iba más allá de la gratitud. «Señor Carlos, ¿usted qué estudió?», le preguntó una noche mientras hacían tareas juntos. «Ingeniería industrial y administración de empresas». Miguel alzó las cejas. «¿En serio? ¿Y cómo terminó? ¿En la calle?». Carlos cerró el libro de matemáticas. «A veces la vida te pega tan duro que no sabes cómo levantarte». «¿Qué le pasó?». Carlos miró hacia la cocina donde Elena lavaba los platos. Se había quitado el uniforme de trabajo y llevaba una blusa simple y jeans desgastados, pero había algo en la manera como se movía, con propósito, con gracia natural, que lo hacía sentir cosas que había enterrado junto con su familia. «Perdí a las personas más importantes de mi vida, y después de eso nada más me importó». Miguel asintió con la seriedad de alguien que había perdido a su padre de manera diferente pero igualmente definitiva. «Mi papá se fue hace 3 años. Al principio pensé que era mi culpa». «¿Por qué?». «Porque el día antes de que se fuera, habíamos peleado. Yo le dije que era un cobarde por no encontrar trabajo estable». Carlos sintió un peso familiar en el pecho. La culpa era un animal que se alimentaba de los «y sí» y los «debería haber». «Miguel, las decisiones de los adultos no son culpa de los niños, nunca. Y las suyas sí son culpa suya». La pregunta golpeó como un puño. Carlos miró a este muchacho de 16 años que había aprendido a hacerse preguntas demasiado adultas, demasiado joven. Esa es una historia más complicada. Mientras los hombres de su vida conversaban en la sala, Elena terminaba la cocina pensando en los cambios que había notado desde la llegada de Carlos. No solo las reparaciones físicas, aunque esas eran un alivio después de años de lidiar con una casa que se caía a pedazos. Era algo más sutil. Miguel sonreía más. Hacía preguntas sobre el futuro, en lugar de solo preocuparse por el presente. Y ella misma se había dado cuenta de que esperaba con ansias llegar a casa, sabiendo que alguien habría hecho café fresco y preguntaría por su día. Pero también había inconsistencias que la preocupaban. Carlos
Hablaba de ingeniería y administración con una familiaridad que no cuadraba con años de indigencia. Sus modales en la mesa eran demasiado refinados, y había momentos, como cuando ayudaba a Miguel con matemáticas avanzadas, donde parecía estar recordando conocimientos profundos en lugar de improvisando. «Señor Carlos», dijo una noche después de la cena, «¿trabajó en empresas grandes antes de lo que le pasó?» Carlos se tensó visiblemente. «Trabajé para algunas familias pudientes, administrando sus propiedades, ayudándoles con sus negocios. Uno aprende mucho viendo cómo vive la gente con dinero. Debe haber sido difícil ver tanta riqueza cuando uno no tiene nada. A veces la riqueza no está donde uno cree que está». Carlos miró alrededor de la pequeña sala, con sus muebles de segunda mano y sus paredes que necesitaban pintura. «He visto casas llenas de cosas costosas donde nadie se habla. Y he visto lugares como este, donde la gente se cuida mutuamente sin esperar nada a cambio». Elena sintió algo cálido expandirse en su pecho. No era la primera vez que Carlos decía algo que la hacía sentir vista, valorada de una manera que su exesposo nunca había logrado. «¿Tiene familia en algún lado?», preguntó suavemente. La pregunta cambió completamente la atmósfera de la habitación. Carlos se quedó inmóvil por un momento, y Elena vio algo parecido al dolor físico cruzar por su rostro. «Los tuve, ya no. Lo siento. No debí preguntar. No se disculpe. Es natural querer saber». Pero el resto de la noche transcurrió con una tensión subyacente que Elena no entendía completamente. Esa madrugada, Elena se despertó por el sonido de alguien hablando en voz baja. Se levantó silenciosamente y vio a Carlos en el patio trasero, hablando por teléfono en un español que definitivamente no era de las calles. «Andrés, necesito que manejes la situación con los inversionistas brasileños. No voy a volver todavía. Es complicado». Elena se retiró a su cuarto con el corazón acelerado. ¿Quién era realmente este hombre que había llegado a su vida durante una tormenta? ¿Y por qué sentía que cada día se enamoraba un poco más de él, sin importar cuántos secretos estuviera guardando? En el patio, Carlos terminó la llamada y se quedó mirando las estrellas. En los últimos días había sentido algo que no había experimentado desde la muerte de su familia: la posibilidad de tener un hogar nuevamente. Pero sabía que estaba viviendo una mentira, y las mentiras, sin importar qué tan bien intencionadas fueran, siempre tenían fecha de vencimiento. Capítulo 4. La verdad revelada. Elena nunca había sido buena fingiendo que todo estaba bien, cuando claramente no lo estaba. Después de 3 semanas de convivencia con Carlos, las inconsistencias se habían vuelto imposibles de ignorar. Era viernes por la tarde y había llegado temprano del trabajo porque su supervisora le había dado permiso para ir al médico, una cita que había podido pagar gracias a la misteriosa reducción en el arriendo. Encontró a Carlos en la sala, hablando por su teléfono celular con una autoridad que definitivamente no correspondía a alguien sin hogar. «Andrés, el problema con la distribución en Barranquilla se puede resolver si expandimos el centro logístico». «Sí, ya sé que es una inversión grande, pero a largo plazo». Elena se quedó paralizada en la entrada. Esas no eran las palabras de alguien que había perdido todo. Eran las palabras de alguien que estaba tomando decisiones empresariales importantes. Carlos la vio y cortó la llamada abruptamente. «Elena, no te escuché llegar. ¿Quién es Andrés?». Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. Un amigo. Me ayuda a conseguir trabajos ocasionales». «¿Trabajos ocasionales que requieren expandir centros logísticos?». La mentira se quebró en el aire entre ellos. Carlos cerró los ojos y Elena vio el momento exacto en que decidió que ya no podía seguir fingiendo. «Elena, hay cosas sobre mí que no sabes». «Evidentemente». Ella dejó caer su bolso. «Empezando por quién diablos eres realmente». Antes de que Carlos pudiera responder, Miguel entró corriendo desde su cuarto, cargando su laptop, otra coincidencia reciente que había aparecido como parte de su beca de estudios. «Mamá, tienes que ver esto. Estaba investigando sobre empresas de tecnología para mi proyecto del SENA y encontré algo increíble». Miguel se detuvo en seco al ver la tensión entre los adultos. «¿Qué pasa?».
Tu madre y yo estábamos... Miguel, enséñame lo que encontraste. Elena interrumpió a Carlos necesitando tiempo para procesar lo que había escuchado. Miguel abrió la laptop y navegó hasta un artículo de una revista de negocios. Mira, esta empresa, Conecta Latam, revolucionó la logística en Colombia. El fundador se llama Carlos Eduardo Mendoza y... Las palabras se desvanecieron cuando vio la foto que acompañaba el artículo. Era Carlos. No el Carlos desarreglado que conocían, sino Carlos en un traje impecable, sonriendo junto a otros empresarios en una conferencia internacional. El silencio en la sala era tan denso que Elena podía escuchar su propio corazón latiendo. ¿Mamá? Miguel miró entre la pantalla y Carlos. ¿Por qué el señor Carlos está en esta revista? Elena se acercó lentamente a la laptop. Leyó el artículo con una sensación creciente de irrealidad. Carlos Eduardo Mendoza, CEO de Conecta Latam, empresa valuada en $50 millones. Graduado de la Universidad de los Andes. Pionero en soluciones logísticas para pequeñas empresas en América Latina. La foto había sido tomada 2 años atrás, según la fecha del artículo. Elena levantó la vista lentamente hacia Carlos. ¿Quién eres? Carlos se pasó las manos por el cabello, una costumbre que Elena había notado cuando estaba nervioso. Soy Carlos Eduardo Mendoza. Y sí, Conecta Latam es mi empresa. ¿Tu empresa? Miguel sonaba como si le hubieran dicho que Superman estaba sentado en su sala. ¿Eres millonario? Era millonario. Carlos se sentó pesadamente en el sofá, hasta que decidí que ya no quería hacerlo. Elena sintió como si el suelo se estuviera moviendo debajo de sus pies. Durante semanas había estado preocupándose por las facturas mientras un millonario dormía en su sofá. Había compartido su comida, su espacio, sus problemas más íntimos con alguien que podría haber resuelto todos sus problemas financieros sin siquiera notarlo. ¿Por qué? Su voz salió como un susurro. ¿Por qué nos mentiste? No les mentí sobre lo importante. ¿No nos mentiste? Elena sintió que la traición se convertía en furia. Nos has estado mintiendo desde el primer día. ¿Quién eres realmente? ¿Qué quieres de nosotros? Elena, por favor, déjame explicarte. No. Elena se levantó bruscamente. No quiero tus explicaciones. Quiero que te vayas. Ahora. Mamá. Miguel intentó intervenir. Tal vez deberíamos escuchar. Miguel, no. Este hombre nos ha estado engañando. Nos ha estado usando. Probablemente se divierte viendo cómo viven los pobres. Las palabras golpearon a Carlos como bofetadas físicas. Elena, nunca te he visto como entretenimiento. Lo que siento por ti, por ustedes, es real. ¿Qué sientes por nosotros? Elena se rió amargamente. ¿Lástima? ¿Curiosidad? ¿Es esto algún tipo de experimento social para ti? No, Elena. Es amor. La palabra quedó suspendida en el aire. Miguel miró entre los dos adultos, comenzando a entender las corrientes emocionales que habían estado circulando en su casa. No digas eso. Elena negó con la cabeza. No tienes derecho a decir eso después de todo lo que has mentido. Te mentí sobre mi pasado, pero nunca sobre mis sentimientos. ¿Cómo puedo creerte? ¿Cómo puedo creer algo de lo que dices? Carlos se levantó desesperado por hacer que ella entendiera. Porque todo lo que he hecho desde que llegué aquí ha sido real. La manera como me has cuidado, como Miguel me ha aceptado, como hemos sido una familia, todo eso es real. No somos una familia, Elena gritó. Las familias no se construyen sobre mentiras. Carlos retrocedió como si lo hubiera golpeado. Elena, por favor, déjame contarte por qué. No quiero saber por qué. Quiero que te vayas de mi casa y no vuelvas nunca más. Miguel, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Mamá, creo que deberíamos escucharlo. Miguel, este hombre nos mintió. Nos ha estado manipulando. Pero también nos ayudó. Miguel miró a Carlos. Y nos protegió. Y nos hizo sentir como una familia real por primera vez desde que papá se fue. Elena sintió que se le partía el corazón. Miguel tenía razón, pero eso hacía que la traición doliera aún más. Eso solo hace que sea peor, susurró, porque ahora sé que nada de eso era real. Era real. Carlos dio un paso hacia ella. Cada momento, cada conversación, cada vez que te miré,
y sentí que había encontrado algo que pensé que había perdido para siempre. Todo eso era real. No, Elena negó con la cabeza. Elena negó. Nada de eso era real porque no sabíamos quién eras realmente. Hemos estado enamorándonos de un fantasma. La palabra enamorándonos se escapó antes de que pudiera detenerla y vio el impacto que tuvo en Carlos. Elena, no, se acabó. Quiero que recojas tus cosas y te vayas, y no quiero volver a verte nunca más. Carlos asintió lentamente, y Elena vio algo quebrarse en sus ojos. Está bien, me voy. Pero Elena, algún día espero que puedas entender por qué hice lo que hice. No me interesa entender. Solo quiero que desaparezcas de nuestras vidas. Carlos recogió las pocas pertenencias que tenía y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo en el umbral y se volteó hacia Miguel. Cuida a tu mamá, ¿sí? Y no dejes de estudiar. Tienes un cerebro brillante. Miguel asintió con lágrimas en los ojos. Señor Carlos, ¿va a estar bien? Carlos sonrió tristemente. He estado peor, muchacho. Después de que se fuera, Elena y Miguel se quedaron en silencio durante largo rato. Finalmente Miguel cerró la laptop. Mamá, creo que cometiste un error. Miguel, no, mamá. Sé que nos mintió, pero también sé cómo te miraba, y sé cómo lo mirabas tú. Eso no era actuación. Elena se sentó en el sofá donde Carlos había dormido tantas noches, y por primera vez en años se permitió llorar. Afuera, Carlos caminó bajo la lluvia que había empezado a caer, una lluvia que le recordó la noche que había conocido a Elena, solo que esta vez no había refugio esperándolo al final del camino. Capítulo 5. El puente roto. 2 semanas habían pasado desde que Carlos se fue, y Elena se daba cuenta de que había subestimado completamente cuánto espacio podía ocupar una persona en una casa tan pequeña. No era solo su ausencia física, era el café que ya no estaba listo cuando se levantaba, las pequeñas reparaciones que volvían a fallar, el silencio incómodo durante las cenas. Pero sobre todo, era la manera como Miguel la miraba, con una mezcla de tristeza y reproche que le partía el corazón. «Hijo, tienes que comer». Elena empujó el plato de sancocho hacia él. «No tengo hambre». «Miguel, ya hablamos de esto. Lo que pasó con Carlos. Se llama Carlos Eduardo». Miguel la interrumpió. «Y sigue siendo la misma persona que me ayudó con matemáticas y que me defendió de esos malandros». Elena suspiró. Habían tenido esta conversación todos los días, desde que Carlos se fue. «Miguel, él nos mintió sobre algo muy importante». «Sí, pero ¿por qué nos mintió? ¿Alguna vez te preguntaste eso?» La verdad era que Elena se había hecho esa pregunta obsesivamente durante las últimas 2 semanas. Había encontrado el artículo completo sobre Conecta Latam y había leído sobre la tragedia que había golpeado a Carlos, la muerte de su esposa Isabela y su hija Sofía en un accidente automovilístico. El artículo mencionaba que Carlos había desaparecido de la vida pública poco después del funeral. Pero saber la razón no hacía que la mentira doliera menos. Las razones no importan, Miguel. Lo que importa es que no confió en nosotros lo suficiente para decirnos la verdad. O tal vez tenía tanto miedo de perder lo que había encontrado con nosotros que no se atrevía a arriesgarlo. Elena miró a su hijo. ¿Cuándo se había vuelto tan sabio? Miguel, tú no entiendes. ¿Qué no entiendo? ¿Que estás enamorada de él? ¿Que él está enamorado de ti? ¿Que por 2 meses fuimos más felices de lo que habíamos sido desde que papá se fue? Miguel. No, mamá. Papá nos abandonó porque la vida se puso difícil. Carlos perdió a su familia y se perdió a sí mismo. Pero cuando nos encontró se quedó. Incluso cuando sabía que descubrir la verdad podría arruinarlo todo. Elena sintió que se le formaba un nudo en la garganta. No es tan simple, mijo. ¿Por qué no? Porque es rico. Porque viene de un mundo diferente al nuestro. Porque nos mintió desde el primer día. ¿Cómo puedo confiar en alguien así? Miguel se levantó de la mesa bruscamente. ¿Sabes qué, mamá? Tal vez tienes razón. Tal vez es más fácil estar sola que arriesgarse a que alguien te lastime otra vez. Miguel, eso no es justo. No sé. Entonces dime por qué preferiste mandarlo lejos antes de escuchar su historia completa. Miguel salió de la cocina, dejando a Elena sola con sus pensamientos y un plato de sancocho que ya se estaba enfriando. Al día siguiente era sábado,
y Elena había planeado pasar el día poniendo al día la limpieza de la casa. Pero cuando se levantó, no encontró a Miguel en ninguna parte. Revisó su cuarto, vacío. El baño, vacío. El patio trasero donde a veces se sentaba a estudiar, vacío. Empezó a preocuparse realmente cuando vio que su mochila del colegio también había desaparecido. Elena salió a la calle y preguntó a los vecinos. Doña María, que vivía en la casa de al lado, la había visto salir temprano. Se veía determinado, Elena, como cuando va a hacer algo importante. Elena sintió un escalofrío de pánico. Miguel era un muchacho sensato, pero también era un adolescente con emociones intensas e ideas románticas sobre la justicia. Pasó el resto del día buscándolo. Fue al colegio, al parque donde Carlos había defendido a los estudiantes, a la biblioteca municipal donde Miguel a veces estudiaba. Nada. Cuando llegó la noche y Miguel aún no había vuelto, Elena tomó una decisión que había estado evitando durante 2 semanas. Llamó al número que había encontrado en Internet para Conecta LATAM. Buenas noches, ¿podría hablar con Carlos Eduardo Mendoza? ¿De parte de quién? Elena vaciló. Elena Vázquez. Es personal. Hubo una pausa larga, luego la voz de un hombre que no conocía. Señora Vázquez, habla Andrés Villamizar, socio del señor Mendoza. Él no está disponible en este momento, pero puedo ayudarla. Necesito encontrarlo. Mi hijo Miguel ha desaparecido y creo que puede haber ido a buscarlo. Otra pausa. Señora, puede venir a nuestras oficinas. Es en el centro, cerca de la Plaza Botero. Elena nunca había estado en un edificio corporativo. Las oficinas de Conecta LATAM ocupaban 3 pisos de una torre de vidrio que probablemente costaba más que todo lo que ella ganaría en su vida. Andrés Villamizar resultó ser un hombre de unos 35 años, bien vestido, pero con ojos amables. La recibió en una sala de conferencias, con ventanales que daban vista a toda la ciudad. Señora Elena, Miguel está aquí. Elena sintió que se le aflojaban las piernas de alivio. ¿Está bien? Está bien, pero muy alterado. Ha estado exigiéndole a Carlos que le explique por qué no luchó por usted. Elena cerró los ojos. ¿Dónde están? En la oficina de Carlos, pero señora Elena, hay algo que debe saber antes de verlos. Andrés se sentó frente a ella con expresión seria. Carlos nunca les contó la historia completa de por qué dejó todo. Yo era su mejor amigo cuando pasó la tragedia, así que sé lo que realmente ocurrió esa noche. Elena esperó, aunque no estaba segura de querer escuchar. Isabela y Sofía murieron porque Carlos insistió en que fueran a cenar con unos inversionistas durante una tormenta terrible. Él había estado trabajando 18 horas diarias durante meses, tratando de cerrar un contrato que aseguraría el futuro de la empresa. Cuando Isabela le dijo que era peligroso manejar con esa lluvia, él le dijo que era importante, que los inversionistas esperaban conocer a su familia. Elena sintió que se le encogía el corazón. El camión que las impactó había perdido los frenos por la lluvia. Si hubieran salido 5 minutos antes o 5 minutos después, estarían vivas. Pero Carlos se convenció de que era su culpa por haberlas presionado a salir. Dios mío. Después del funeral, Carlos empezó a regalar todo. Su casa, sus carros, su ropa. Decía que no merecía nada de eso. Yo traté de detenerlo, pero era como si quisiera castigarse por estar vivo cuando ellas no estaban. Elena se limpió las lágrimas que no se había dado cuenta de que estaban cayendo. Hace 2 años que vive así, hasta que los conoció a ustedes. Por primera vez desde la tragedia, Carlos tenía una razón para levantarse cada mañana. ¿Por qué no me contó todo esto? Porque tenía miedo de que usted lo viera como un hombre roto. Y porque, honestamente, no se sentía digno del amor que ustedes le ofrecían. Elena miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo, Medellín de noche, con sus luces parpadeando como estrellas terrestres. ¿Puedo verlos? Andrés asintió y la guió por un pasillo hasta una oficina grande con vista panorámica. Allí encontró a Carlos sentado en el suelo, de espaldas a su escritorio ejecutivo, mientras Miguel estaba sentado frente a él en una silla giratoria demasiado grande. No entiendo por qué no peleaste por ella, Miguel estaba diciendo. Si la amas tanto como dices, ¿por qué la dejaste irse?
Porque tu mamá tiene razón. Carlos tenía la voz ronca, como si hubiera estado hablando durante horas. Le mentí sobre algo fundamental. No tengo derecho a pedirle que confíe en mí. Pero la mentira era para protegerte, no para lastimarla. Las mentiras siempre lastiman, Miguel. Sin importar la intención. Elena carraspeó suavemente. Ambos se voltearon hacia ella y vio el shock en los ojos de Carlos. Elena, Miguel, ¿estás bien? Miguel asintió. Mamá, siento haberte preocupado, pero tenía que hablar con él. Elena miró a Carlos. Tenía ojeras profundas y había perdido peso. Su traje ejecutivo no podía esconder el hecho de que parecía tan perdido como el día que lo había encontrado bajo la lluvia. Carlos, Andrés me contó sobre Isabela y Sofía. Lo siento mucho. Carlos cerró los ojos. Elena, no vine a buscar tu lástima. No es lástima, es comprensión. Elena se sentó en el suelo frente a él, ignorando lo incongruente que debía verse en esa oficina elegante. Durante 2 semanas he estado furiosa contigo por mentirme, pero nunca me pregunté por qué un hombre exitoso y rico elegiría dormir en las calles. Elena, déjame hablar. Ahora entiendo por qué no podías contarme la verdad al principio. Pero lo que no entiendo es por qué, después de semanas de vivir juntos, de conocernos realmente, seguías sin confiar en mí lo suficiente para ser honesto. Carlos la miró a los ojos por primera vez desde que había entrado. Tenía miedo de que me vieras diferente. Tenía miedo de que pensaras que todo lo que habíamos construido era falso. ¿Y no te diste cuenta de que mantener la mentira hacía exactamente eso? Carlos asintió lentamente. Me di cuenta demasiado tarde. Elena extendió su mano y tocó suavemente su mejilla. Carlos, lo que construimos era real, pero estaba construido sobre una base frágil, y las casas con bases frágiles se caen cuando llegan las tormentas. ¿Significa eso que no hay manera de reconstruir? Elena miró a Miguel, que los observaba con esperanza apenas contenida. Significa que si vamos a reconstruir, tiene que ser sobre una base sólida esta vez. Nada de mentiras, nada de secretos, nada de protegerme de quien realmente eres. Carlos asintió. ¿Puedes perdonarme? Ya te perdoné. La pregunta es si podemos aprender a confiar el uno en el otro otra vez. Miguel se levantó de su silla. ¿Eso significa que Carlos puede volver a casa? Elena y Carlos se miraron. Había tanto que resolver, tantas conversaciones que tener, tantas diferencias que navegar. Significa que podemos intentarlo, dijo Elena, pero esta vez sin mentiras. Carlos sonrió por primera vez en 2 semanas. Sin mentiras. Capítulo 6. Nuevos comienzos. 6 meses después, Elena se despertó en una cama que ya no era la suya solamente. La luz de la mañana entraba por ventanas más grandes que las de su antigua casa, iluminando una habitación que había aprendido a llamar hogar. Carlos ya estaba despierto, como siempre, leyendo emails en su teléfono con una taza de café a medio terminar sobre la mesita de noche. «Buenos días, amor», murmuró Elena, acurrucándose contra su hombro. «Buenos días. ¿Cómo te sientes?» Elena puso una mano sobre su vientre, donde una pequeña vida había comenzado a crecer 3 meses atrás. Con náuseas pero feliz. Carlos dejó el teléfono y la besó suavemente en la frente. El doctor dijo que las náuseas deberían empezar a mejorar pronto. Eso espero. Miguel ya se está preocupando porque no he podido desayunar bien esta semana. Como si hubiera sido invocado, Miguel apareció en la puerta de la habitación ya vestido para la universidad. ¿Ya se levantaron los tortolitos? Hice arepas y huevos pericos. Elena sonrió. Su hijo había tomado la iniciativa de cocinar las mañanas que ella no se sentía bien, y resultó ser sorprendentemente bueno en la cocina. «Dame 5 minutos para lavarme los dientes». Elena se levantó lentamente. «Tranquila, yo te ayudo». Carlos se levantó también, pero Elena lo detuvo con una mirada. «Carlos Eduardo Mendoza, puedo lavarme los dientes sola. No estoy inválida, solo embarazada». Miguel se rió. «Mamá, ya déjalo, le gusta cuidarte, es tierno». «Es exagerado». Elena se dirigió al baño. «Ayer quería cargarme para subir las escaleras». «Solo eran 2 escalones», Carlos gritó desde la habitación. Durante el desayuno, Miguel les contó sobre sus clases en la Universidad EAFIT,
donde había conseguido una beca completa para estudiar ingeniería de sistemas. Carlos había querido pagar la matrícula privada, pero Elena había insistido en que Miguel compitiera por la beca como cualquier otro estudiante. «¿Y cómo va el proyecto con la profesora Martínez?», preguntó Carlos. «Muy bien, estamos desarrollando una aplicación para conectar pequeños agricultores con mercados urbanos. Parecido a lo que hace Conecta LATAM, pero enfocado en el sector agrícola». Elena observó la conversación entre Carlos y Miguel con una calidez que aún la sorprendía. Durante los primeros meses después de la reconciliación, había temido que la diferencia de clase eventualmente causara problemas. Pero Carlos había demostrado ser genuinamente comprometido con crear una vida que funcionara para todos. No habían sido meses fáciles. Había habido discusiones sobre dinero, sobre límites, sobre cómo integrar sus mundos tan diferentes. Elena había tenido que acostumbrarse a que Carlos resolviera problemas con recursos que ella nunca había imaginado tener. Carlos había tenido que aprender a consultar decisiones que antes tomaba solo. «Elena, ¿ya pensaste en lo que quieres hacer con Hilos de Esperanza?», preguntó Carlos. Hilos de Esperanza era el nombre que Elena había elegido para su empresa de diseño textil. Carlos había insistido en ayudarla a establecerla, pero habían acordado que sería su proyecto, con él como consejero y socio silencioso. «Creo que estoy lista para contratar a Luz Marina y a Carmen. Ambas son excelentes costureras y necesitan el trabajo. ¿Estás segura de que puedes manejar empleadas mientras estás embarazada?». «Carlos, las mujeres han manejado negocios embarazadas desde que existen los negocios. Voy a estar bien», Miguel intervino. «Además, yo puedo ayudar con la parte tecnológica. Ya tenemos el sitio web casi listo». Elena sonrió. Su pequeña familia había encontrado un ritmo que funcionaba, a pesar de, o tal vez debido a, todas las diferencias que habían tenido que navegar. El teléfono de Carlos sonó. Era Andrés. «Discúlpenme un momento». Carlos se alejó para tomar la llamada. Elena y Miguel lo observaron. Después de 6 meses, Elena había aprendido a leer las expresiones de Carlos durante sus llamadas de negocios. Esta parecía seria. «¿Todo bien?», preguntó cuando regresó. «Andrés dice que los inversionistas brasileños quieren reunirse la próxima semana. Es sobre la expansión a São Paulo». Elena vio la expresión de Carlos y reconoció algo que había aprendido a identificar: la emoción contenida de un empresario ante una oportunidad grande. «Eso es bueno, ¿no?». «Sí, es muy bueno, pero significa viajar, reuniones largas, probablemente algunas noches fuera de casa». Elena extendió su mano y tomó la suya. «Carlos Conecta LATAM es tu empresa, tu pasión. No voy a pedirte que elijas entre eso y nosotros, pero estás embarazada y con el negocio nuevo. Y tengo a Miguel y a mis empleadas y a mis amigas del barrio. No estoy sola». Carlos la miró con una mezcla de amor y admiración. «¿Cómo hice para tenerte tanta suerte?». «No fue suerte», Miguel intervino. «Fue porque mamá te recogió de la calle como a un perro mojado». «¿Miguel?». Elena le dio una palmada juguetonamente. «Es verdad», Carlos se rió, «y fue la mejor decisión que alguien ha tomado por mí». Después del desayuno, Carlos se fue a la oficina y Miguel a la universidad. Elena se quedó sola en la casa nueva. No era una mansión, pero era significativamente más grande que su hogar anterior, con un jardín pequeño y una cocina que había sido el sueño de toda su vida. Había sido una negociación cuidadosa. Elena había insistido en que no fuera ostentosa, que siguiera siendo un hogar donde se sintiera como ella misma. Carlos había querido darle el mundo, pero había aprendido a escuchar cuando ella decía suficiente. Elena se dirigió al cuarto que habían convertido en su taller de costura. Allí, rodeada de telas de colores y máquinas de coser nuevas, trabajó en los diseños que habían empezado a ganar reconocimiento en boutiques locales. Alrededor del mediodía recibió una visita inesperada. Era doña María, su antigua vecina, cargando una olla de sancocho. «Elena, mija, vine a verte y a traerte almuerzo decente, porque sé que con esas náuseas no estás comiendo bien». Elena abrazó a la mujer mayor con lágrimas en los ojos. Una de sus mayores preocupaciones al mudarse había sido perder la conexión con su comunidad. «Doña María, la extraño tanto».
Y yo a ti, mija. Pero mira nada más esta casa. Parece un palacio. Elena le mostró la casa, sintiéndose un poco cohibida por el contraste con las casas de su antiguo barrio. ¿No sientes que es demasiado grande?, preguntó doña María mientras comían. A veces, pero Carlos dice que necesitamos espacio para la familia que vamos a formar, y tiene razón en que Miguel necesita un cuarto propio para estudiar. ¿Y cómo están llevándose? Los ricos y los pobres, digo. Elena había esperado esa pregunta. Era la que se hacía a sí misma constantemente. Es complicado, doña María. Carlos viene de un mundo donde los problemas se resuelven con dinero. Yo vengo de un mundo donde los problemas se resuelven con creatividad y comunidad. Estamos aprendiendo a combinar los dos. ¿Y él? ¿Ha cambiado? Elena pensó en la pregunta. Carlos había vuelto a trabajar tiempo completo en Conecta LATAM, pero había reestructurado su horario para estar en casa todas las noches. Había convertido una parte de la empresa en una fundación sin fines de lucro que ayudaba a pequeños empresarios. Y había insistido en que una parte significativa de sus ganancias fuera a un fondo para becas universitarias en el barrio Santo Domingo. Sí y no. Sigue siendo el mismo hombre que se preocupa obsesivamente por las personas que ama, pero ahora tiene más personas por las que preocuparse. Esa tarde, cuando Carlos regresó del trabajo, encontró a Elena en el jardín, plantando tomates cherry. ¿Cómo te fue con doña María? Bien. Me trajo sancocho y preguntas incómodas sobre si realmente podemos hacer que esto funcione. Carlos se arrodilló junto a ella en la tierra. ¿Y qué le dijiste? Que no lo sabemos, pero que estamos dispuestos a intentarlo cada día. Carlos la ayudó a plantar el último tomate. Elena, hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué? Carlos se limpió las manos en los jeans y sacó una pequeña caja de su bolsillo. Ya sé que vivimos juntos y que estamos esperando un bebé, pero quiero hacer esto bien. Elena sintió que se le aceleraba el corazón. Carlos, Elena Vázquez, ¿quieres casarte conmigo? No porque tengas que hacerlo, no porque sea lo esperado, sino porque quiero pasar el resto de mi vida aprendiendo a ser mejor hombre junto a ti. Elena miró el anillo. Simple, elegante, pero no ostentoso. Y después miró a Carlos, con tierra en las rodillas y esperanza en los ojos. Sí, susurró, pero con una condición. ¿Cuál? Que cuando nuestros hijos nos pregunten cómo nos conocimos, les contemos la verdad completa, incluyendo la parte de las mentiras y el perdón. Carlos sonrió y la besó suavemente. Especialmente esa parte. Esa noche, durante la cena, le dieron la noticia a Miguel. «¡Por fin!», exclamó. «Pensé que nunca se iban a decidir». «¿Por fin?». Elena se rió. «¿Hace cuánto que esperabas esto?». «Desde la primera vez que vi cómo se miraban. Era obvio que estaban enamorados. Solo les tomó un tiempo darse cuenta». Carlos levantó su vaso de jugo. «Por las segundas oportunidades». Elena levantó el suyo. «Por las familias que se forman en medio de las tormentas». Miguel agregó. «Y por los nuevos comienzos que empiezan con la verdad». Brindaron bajo la luz cálida de su comedor, mientras afuera empezaba a llover suavemente. Pero esta vez la lluvia no era una amenaza. Era una promesa de crecimiento, de renovación, de vida nueva. Elena puso su mano sobre su vientre y sonrió. Su bebé crecería conociendo la historia completa de cómo sus padres se encontraron. Sabría que el amor real requiere coraje, honestidad y la voluntad de seguir eligiéndose mutuamente cada día. No era un final perfecto, porque los finales perfectos no existen. Era algo mejor, un comienzo real, construido sobre una base sólida de verdad compartida y amor ganado a través de la dificultad. Epílogo. Después de la lluvia. 2 años después de aquella noche de lluvia que cambió sus vidas para siempre, Elena se encontraba en el jardín de su casa observando a su hija Isabela Sofía dar sus primeros pasos tambaleantes entre ella y Carlos. «Ven acá, princesa». Carlos extendía los brazos desde el otro lado del pequeño césped. «Ven con papá». La niña, de 14 meses, tenía los ojos oscuros de su madre y la sonrisa decidida de su padre. Dio 3 pasos vacilantes antes de caer sentada, riéndose con la alegría pura que solo tienen los bebés.
Elena la alzó y la besó en la mejilla regordeta. «Ya casi, mi amor. Mañana vas a estar corriendo por toda la casa. Por favor, no le des ideas». Miguel apareció en la puerta del patio cargando libros de su último semestre en la universidad. Ya es suficientemente traviesa sin poder caminar bien. A los 18 años, Miguel había crecido hasta convertirse en un joven alto y delgado, con la inteligencia práctica de su madre y una confianza que había desarrollado bajo la mentoría de Carlos. Su proyecto de tesis sobre aplicaciones para pequeños agricultores había ganado reconocimiento nacional y ya tenía ofertas de trabajo de 3 empresas tecnológicas importantes. «¿Cómo te fue en la presentación?», preguntó Carlos, levantándose del césped. «Muy bien. Los profesores dijeron que mi propuesta para conectar mercados rurales con consumidores urbanos podría convertirse en una empresa real». Elena sonrió. Miguel había heredado el espíritu emprendedor de Carlos, pero con una sensibilidad social que reflejaba su propia crianza. «¿Ya decidiste si vas a aceptar la oferta de trabajo en Bogotá?», preguntó Elena, aunque la pregunta le causaba un nudo en el estómago. Miguel la miró con comprensión. «Mamá, no me voy a ir lejos. Carlos me ofreció empezar como desarrollador junior en Conecta LATAM mientras lanzo mi proyecto paralelo. Así puedo quedarme cerca de ustedes y de Isa». Carlos asintió. «Es una decisión inteligente, y si su aplicación tiene éxito, podemos ayudarlo a convertirla en una división separada de la empresa». Elena abrazó a Miguel, sintiéndose agradecida de tener más tiempo con él antes de que la vida lo llevara por su propio camino. «Además», agregó Miguel con una sonrisa traviesa, «alguien tiene que estar aquí para ayudar cuando llegue el próximo bebé». Elena y Carlos se miraron. Habían estado hablando sobre tener otro hijo, pero aún no habían tomado una decisión definitiva. «Miguel, no hay ningún próximo bebé», dijo Elena. «Todavía», agregó Carlos con una sonrisa que hizo que Elena se sonrojara. La pequeña Isabela balbuceó algo ininteligible y extendió sus brazos hacia Miguel, quien la tomó con la facilidad de alguien que había sido hermano mayor desde que la niña nació. «¿Qué opinas, Isa? ¿Quieres un hermanito o hermanita?». Isabela respondió jalándole el cabello, lo que hizo reír a toda la familia. Mientras entraban a la casa para la cena, Elena reflexionó sobre cómo habían cambiado sus vidas. Hilos de Esperanza había crecido hasta emplear a 8 mujeres del barrio, y sus diseños se vendían ahora en boutiques de Bogotá y Cartagena. Carlos había encontrado un equilibrio entre su papel como CEO de Conecta LATAM y su vida familiar, delegando más responsabilidades en Andrés y otros ejecutivos de confianza. Pero los cambios más profundos no eran visibles desde afuera. Carlos había aprendido a vivir con la culpa por la muerte de su primera familia sin que esa culpa controlara cada decisión que tomaba. Había encontrado una manera de honrar la memoria de Isabela y Sofía mientras construía una nueva vida llena de amor y propósito. Elena había descubierto que aceptar ayuda no la hacía débil, sino que le permitía ayudar a otros desde una posición de fortaleza. Su éxito empresarial le había dado la confianza para expandir su visión más allá de la supervivencia diaria. Y Miguel había aprendido que las familias podían tomar muchas formas, que el amor podía crecer en terreno que había sido devastado por la pérdida y que los segundos comienzos a veces eran más fuertes que los primeros. Durante la cena, como era su costumbre, cada miembro de la familia compartió algo bueno que había pasado durante el día. «Hoy conseguí un contrato nuevo para uniformes escolares», dijo Elena. «Van a ser 150 piezas». «Excelente», Carlos sonrió. «Hoy cerramos la expansión a Barranquilla. Van a ser 30 empleos nuevos». «¿Y yo?», Miguel cortó un pedazo de pollo para Isabela. «Hoy terminé de escribir el código para la función de pago en mi aplicación». Isabela, desde su silla alta, aplaudió como si entendiera completamente de qué estaban hablando. «¿Y tú, princesa?». Carlos le hizo cosquillas suavemente. «¿Qué hiciste hoy?». Isabela balbuceó algo que sonó como papa y mama mezclados, lo que provocó celebraciones exageradas de toda la mesa. Después de la cena, mientras Carlos bañaba a Isabela y Miguel estudiaba en su cuarto, Elena salió al patio trasero. Había empezado a llover suavemente, y se quedó parada bajo el alero recordando. Carlos la encontró allí 20 minutos después.
¿En qué piensas? En cómo todo empezó con una tormenta como esta. Carlos la abrazó por detrás, sus brazos rodeando su cintura. ¿Te arrepientes de haberme dejado quedar en el garaje esa noche? Elena se recostó contra su pecho. Para nada. Pero a veces me pregunto qué habría pasado si hubiera llovido 5 minutos menos, o si yo hubiera llegado 5 minutos más tarde. Creo que nos habríamos encontrado de alguna manera. El destino tiene una forma de poner a las personas correctas en el lugar correcto, en el momento correcto. Elena se volteó en sus brazos para mirarlo. ¿Realmente crees en el destino? Ahora sí. Antes pensaba que todo era planificación y trabajo duro. Pero conocerte me enseñó que a veces las mejores cosas llegan cuando no las estás buscando. Elena lo besó suavemente. ¿Sabes qué me enseñaste tú? ¿Qué? Que merece la pena arriesgarse a confiar otra vez, incluso después de que te lastimen. Carlos la abrazó más fuerte. Te amo, Elena. Y yo te amo a ti. Permanecieron así, abrazados bajo la lluvia suave, mientras adentro de su casa Isabela dormía en su cuna y Miguel trabajaba en sus sueños de cambiar el mundo a través de la tecnología. La lluvia había dejado de ser un símbolo de pérdida y desesperación para convertirse en una promesa de renovación y crecimiento. Era un recordatorio de que después de las tormentas más fuertes siempre viene la calma, y de que a veces las cosas más hermosas crecen en el suelo que ha sido regado por las lágrimas. Elena puso su mano sobre su vientre, donde sabía que pronto crecería otra vida. No se lo había dicho todavía a Carlos, había confirmado el embarazo esa mañana, pero sabía que era el momento perfecto para completar su familia. Carlos, susurró contra su oído. Miguel tenía razón sobre el próximo bebé. Carlos se apartó para mirarla, con los ojos muy abiertos. ¿En serio? Elena asintió, sonriendo a través de las lágrimas felices que habían empezado a caer. Carlos la levantó del suelo y la hizo girar, ambos riéndose bajo la lluvia que caía cada vez más fuerte. «Te amo tanto», gritó Carlos, sin importarle que los vecinos pudieran escuchar. «Y yo a ti». Corrieron hacia la casa empapados pero felices, listos para comenzar el próximo capítulo de una historia que había empezado con un acto simple de compasión en una noche tormentosa. Adentro, Isabela se había despertado con el ruido y los llamaba desde su cuna. Miguel salió de su cuarto para ver qué pasaba y encontró a sus padres chorreando agua en la entrada, sonriendo como adolescentes enamorados. ¿Se volvieron locos?, preguntó, pero estaba sonriendo también. «Completamente», respondió Elena. «Y tenemos noticias que contarte». Miguel miró entre los dos, vio sus expresiones y una sonrisa enorme se extendió por su rostro. «¿En serio? ¿Otro bebé?» Elena asintió. «Isabela va a tener un hermanito o hermanita». Miguel los abrazó a ambos, sin importarle mojarse. «Esta es la mejor familia del mundo», murmuró. Y mientras los tres se abrazaban en la entrada de su casa, con Isabela balbuceando felizmente desde su cuarto y la lluvia tamborileando suavemente contra las ventanas, Elena supo que había encontrado algo que nunca había sabido que estaba buscando. Un hogar construido no solo sobre amor, sino sobre verdad, perdón y la valentía de seguir, eligiéndose mutuamente cada día. No era un cuento de hadas. Seguirían teniendo desafíos, discusiones, momentos de duda, pero tenían algo más valioso que la perfección. Tenían una familia real, formada en medio de la tormenta y fortalecida por todo lo que habían superado juntos. Y eso, Elena sabía, era más que suficiente. Era todo.